Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 muy buenas selecciones que tienen pésimos centros delanteros. Ya en algún momento hemos hablado de este fenómeno particular, de la dificultad de encontrar hoy en día buenos centros delanteros en el mercado para los clubes, y hay selecciones que inclusive buscando en cada uno de los jugadores que han nacido en su territorio, se les dificulta y mucho encontrar un muy buen delantero. Y no estamos hablando de selecciones con poca historia o selecciones que generalmente no clasifican a un mundial, sino que vamos a estar hablando de selecciones que han ganado mundiales y que en el día de hoy se les dificulta muchísimo poder encontrar una referencia de área que se encargue justamente de marcar los goles. Así que sin mucho más para decir, espero que les guste la idea, que me dejen su opinión respecto a estos 7 casos, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Comencemos hablando de Países Bajos, el famoso Racing Corona, una selección que sin duda en cuanto a la calidad de jugadores, grandeza y juego desplegado está dentro de las mejores del mundo, pero que ha llegado a 3 finales de mundiales y nunca ha podido alzarse con el título. Ha tenido grandes centros delanteros en los últimos años e históricamente hablando: Marco van Basten, ganador de varios balones de oro, Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, actualmente el máximo goleador histórico, otros muy buenos delanteros como Patrick Kluivert, pero que actualmente la generación nueva de jugadores no ha podido encontrar una buena referencia de área. Y si bien es cierto, cuenta con Memphis Depay, que para mí particularmente nunca ha sido un centro delantero clásico, lo podemos poner como la figura de un número 9, pero evidentemente un jugador que tiene grandes números con esta selección, 44 goles en 88 partidos, pero que sus constantes lesiones y sobre todo además sus bajones constantes de nivel, que lo han llevado en algún momento a ser un gran jugador y en otros también a estar bastante relegado, hacen que no sea una opción de las más fiables. Sin embargo, lo que viene siendo lo que juega hoy en día en Países Bajos da mucha menos seguridad. Los últimos partidos el titular ha sido Wout Weghorst, este delantero que hasta hace muy poco estaba en Manchester United, que hoy en día juega en el Hoffenheim alemán, que con la selección de Países Bajos ha jugado 27 partidos y solamente ha marcado 7 goles, que actualmente en la Bundesliga ha marcado 2 tantos en 10 partidos. Su alternativa es el joven Brian Broadbeat, este delantero que ha llegado hace poco al Ajax, donde con la selección apenas ha jugado un partido y con el Ajax ha marcado 4 goles en 14 partidos en la Eredivisie, en un equipo que marcha como último en la liga. E inclusive hemos visto en Qatar que lamentablemente ha tenido que recurrir a históricos que no están en un buen nivel, como Luuk de Jong o Vincent Janssen, que hace años que están en la selección, hoy en día ya no, y que tuvieron que estar en el mundial justamente porque no tiene buenas alternativas como centro delantero. Sí, quizás buenos jugadores por los costados que los rodeen, Cody Gakpo, Xavi Simons, por mencionar algunos, pero el puesto de centro delantero hoy en día en los Países Bajos está bastante desierto. Otra gran selección, en este caso inclusive multicampeona de la Copa del Mundo, que no atraviesa un buen momento ni mucho menos, y esto se ve reflejado, y probablemente una de las causas sea justamente la ausencia de un centro delantero y un goleador, es el caso de la selección alemana. Una selección que viene en los últimos 2 mundiales quedar afuera en fase de grupos y que hace rato que no logra encontrar una referencia de área, que ha tenido grandes centros delanteros como Gerd Müller y hasta hace muy poco tiempo justamente a Miroslav Klose, y que sobre todo a este último goleador histórico de la Copa del Mundo nunca ha podido reemplazarlo. Las alternativas que hoy en día viene manejando en las convocatorias están muy por debajo del nivel de lo que estamos acostumbrados. 2 jugadores de arriba de 30 años con muy poca experiencia en la selección, el caso de Niklas Füllkrug, el jugador que apareció en la Copa del Mundo, que no tiene malos números, 11 partidos y 9 goles, sin embargo en su equipo no ha tenido hasta el momento un buen rendimiento. Desde su llegada al Dortmund ha jugado 14 partidos y ha marcado 3 goles, un delantero que empuja, mete la pelota, pero bastante limitado en general, y hasta hace muy poco también han convocado a Kevin Behrens, un futbolista de 32 años que recién debuta en la selección alemana y que en el Unión Berlín ha jugado esta temporada 15 encuentros y ha marcado 4 goles. También números bastante discretos y que en ningún otro momento de la selección alemana seguramente sería convocado como centro delantero. Hay otras alternativas quizás como Timo Werner, que no tiene malos números en Alemania, sin embargo el momento del jugador de 27 años del Leipzig es muy malo, a tal punto que casi ni juega hoy en día en un equipo en el que había llegado en su momento a ser la gran figura y termina siendo vendido al Chelsea. Sin duda el caso de Alemania es bastante particular y todo el mal momento que atraviesa la selección en general se ve reflejado también en el centro delantero. Una muy buena selección a nivel sudamericano y que ha tenido resultados interesantes en la Copa del Mundo es el caso de Colombia.
Tengamos en cuenta que la selección cafetera hace menos de una década disfrutaba al mismo tiempo de 3 delanteros en el fútbol europeo de élite, que estaban probablemente en alguno de los mejores momentos de su carrera. Me refiero a cuando se disputaban la delantera jugadores como Radamel Falcao García, Jackson Martínez y el mismo Carlos Bacca, futbolistas que en Sevilla y Milan en el caso de Última, en el caso de Jackson en el Porto sobre todo y en el caso de Falcao en Atlético de Madrid, estaban en un gran momento y eran vitales para lo que era el funcionamiento de la selección colombiana, a tal punto que en muchos casos algunos de estos no jugaban o inclusive no eran convocados a la selección Colombia con tanta regularidad. Sin embargo, hoy en día, después de 10 años, la realidad en Colombia es bastante diferente en cuanto al centro delantero. Hoy en día el titular, que parecería ser casi indiscutido, es Rafael Santos Borré. Un tipo que cuando lo ve jugar parece casi alérgico al gol. Lleva jugado 28 partidos y ha marcado solamente 4 tantos. Y en el fútbol alemán, en la Bundesliga, nunca se ha terminado de asentar, salvo quizás en sus comienzos en el Eintracht. Hoy en día en el Werder Bremen ha jugado apenas 6 encuentros, en muchos de estos ingresando desde el banco, y solamente ha marcado un gol. Y es el titular de la selección Colombia. Otros de los convocados han sido, por ejemplo, el caso de Mateo Casierra o de John Córdoba, dos futbolistas que en el fútbol ruso les va muy bien, pero que tienen muy poca experiencia en la selección colombiana y además seamos buenos. Le va bien en el fútbol ruso, no es uno de los fútboles más competitivos. A tal punto que Colombia ha tenido que recurrir a Leo Castro, un delantero de su propio fútbol, de Millonarios, que tiene ya 31 años y que recién está teniendo sus primeras convocatorias a la selección después de una buena temporada en el club colombiano, algo que generalmente no era necesario ya que tenía varios delanteros en Europa. Calculo yo que la gran esperanza que tiene acá el pueblo colombiano es lo que puede llegar a ser la evolución de John Durán, este joven de apenas 19 años que juega en el Aston Villa, que si bien es cierto puede jugar también por las bandas, creo que a futuro puede llegar a convertirse en el centro delantero que Colombia necesita si sigue mejorando sus características. Si tendríamos que mencionar una de las selecciones que más ha crecido en los últimos años, sin duda para mí sería Croacia. Con las muy buenas actuaciones que ha hecho en las últimas Copas del Mundo, siendo finalista y llegando al tercer lugar en el último Mundial de Qatar, y además también las buenas actuaciones que ha realizado a nivel europeo, se ha consolidado como una de las selecciones más interesantes y más competitivas de la última década. Sin embargo, hay una realidad también en Croacia y que la vimos en el Mundial, y es que no tiene grandes centros delanteros ni mucho menos. Hoy en día los 4 jugadores que habitualmente son convocados son 4 jugadores de más de 30 años y que además no tienen grandes números con sus clubes ni tampoco con la selección. Andrea Kramaric, por ejemplo, del Hoffenheim, ha jugado 87 partidos y ha marcado 26 goles, probablemente los mejores números que vamos a escuchar, pero es un jugador que en general en su carrera no ha tenido grandes temporadas y hoy en día en el Hoffenheim, si bien ha marcado un par de goles, tampoco es que esté en un gran momento. Tenemos 2 delanteros que han jugado casi siempre en el fútbol local, como Marko Livaja y Bruno Petkovic, futbolistas que han marcado 4 goles en el caso de Livaja y 10 en el caso de Petkovic con la selección croata, y que fueron justamente los centrodelanteros que tuvo la selección en el último mundial. Y también tenemos el caso de Anten Budemir, este delantero de 30 años, que juega en Osasuna, que ha marcado varios goles esta temporada en el fútbol español, pero que con la selección ha jugado solamente 17 partidos y ha marcado un gol. Desde lo que fue el último paso de Mario Mandzukic, probablemente el último gran delantero que ha tenido la selección croata, la realidad es que no ha encontrado una gran referencia de área para acompañar los muy buenos jugadores que tiene sobre todo en la mitad de campo. Hay un caso muy particular y muy interesante a analizar, que es el caso de la selección italiana. Porque si bien hoy en día no tiene un gran goleador ni mucho menos, si repasamos históricamente los nombres que ha tenido y sobre todo las estadísticas en cuanto a goles, sin duda Italia nunca ha tenido un gran centro delantero, al menos que en la permanencia en el tiempo haya tenido continuidad. Estamos hablando de una selección italiana que todos sabemos la actualidad que vive, si bien es la vigente campeona de la Eurocopa, hace 2 Copas del Mundo que ni siquiera logra clasificar a un Mundial, y previo a eso venía de caer eliminada varias veces en la fase de grupos, una selección que es una de las grandes campeonas a nivel histórico de la Copa del Mundo. Sin embargo, en la actualidad, la verdad es que no tiene buenos centros delanteros. Immobile y Belotti venían siendo la dupla que generalmente jugaba, uno de la Lazio y otro de la Roma. Sin embargo, la última temporada de las dos fue terrorífica con sus clubes, a tal punto que hoy en día ya ni son convocados con la selección. ¿Cuáles son las alternativas que hoy en día maneja Italia? Gianluca Scamacca del Atalanta, 13 partidos, 1 gol con la selección italiana, y Moise Kean, el delantero de la Juventus, que con Italia ha jugado 14 partidos y solamente ha marcado 4 goles. A tal punto es la desesperación de Italia que ha tenido que nacionalizar un delantero del fútbol argentino que jugaba en Tigre, que es Matteo Retegui, que hoy en día también es una de las alternativas que maneja hoy en día jugando ya en el Genoa. Pero como les comentaba, no es algo de hoy en día. Italia, para que se hagan una idea, tiene como máximo goleador histórico a Gigi Riva, un futbolista que ha marcado 35 goles nada más,
que para ser un goleador histórico en una selección tan importante es poco. Y sobre todo si tenemos en cuenta que jugó en la década del 60, seguido por Giuseppe Meazza de la década del 30 con 33 goles y seguido por Silvio Piola con 30 goles también de la década del 40. Italia nunca ha tenido una gran referencia de área, un gran centro delantero que juegue con continuidad en la selección. Le ha ido bastante bien en general, pero hoy en día es un momento bastante crítico de la selección y el no tener un 9 evidentemente no ayuda. Y para finalizar, quiero hablar de dos selecciones que no digo que no tengan alternativas en cuanto a delanteros o no tengan alternativas tan malas como las 5 que les mencioné previamente, pero creo que igualmente por la grandeza de estas selecciones sin duda deberían tener mejores alternativas, que son España y Brasil. Comencemos hablando de la selección europea. Una selección que tiene como gran referente y casi diría como único delantero hace varios años a Álvaro Morata. Un delantero para mí extremadamente sobrevalorado, que han pagado muchísimo dinero por él, equipos como el Chelsea, Atlético Madrid, Juventus, que ha jugado en el Real Madrid, pero que a ver, si nos vamos a la estadística pura, es un delantero que cumple con su función que es meter el gol. Con España ha jugado 68 partidos y ha marcado 34 goles. Varias veces han intentado sacarlo y no lo han logrado porque todos los que juegan por encima de Morata no juegan mejor que él y sobre todo no meten esos goles. Hoy en día en el Atlético de Madrid está teniendo un buen arranque de temporada, 13 partidos y 10 goles, pero creo que sinceramente Morata no es un gran delantero para una gran selección como es España y sobre todo para los muy buenos jugadores que tiene de mitad de cancha para atrás. Creo que evidentemente España, y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene alternativas, porque hoy en día Morata probablemente la alternativa más cercana sea un Gerard Moreno y poco más, debería sin duda tener mejores delanteros. Y algo muy similar me pasa con Brasil. Y ustedes me dirán, hoy en día tiene a jugadores como Gabriel Jesús y Richarlison, ¿te parecen malos delanteros? Y a ver, honestamente ninguno de los dos para comenzar me parece un centro delantero clásico o un centro delantero realmente. El momento de Richarlison es pésimo, todos los conocemos tanto con Brasil como también con el Tottenham. Gabriel Jesús es un jugador que sí, me gusta y mucho, pero lo veo mucho más como un jugador para jugar como un segundo delantero o sobre todo para jugar más tirado hacia la banda y poder explotar las habilidades que tiene como hemos visto muchas veces en el Arsenal de Arteta. Sin embargo también es un jugador extremadamente propenso a las lesiones y que creo que Brasil, sobre todo con la gran calidad que tiene en extremos, debería tener una mejor referencia de área y es un problema que Brasil, creo que por lo menos en los últimos 20 o 25 años, desde Ronaldo Nazario, siempre ha tenido exactamente este mismo problema, sobre todo en las Copas del Mundo que después le ha costado bastante caro. Así que no mucho más para decir. Me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a estos 7 seleccionados que les mencioné. Si creen que hay otras selecciones que también deberían estar incluidas dentro de este video, que hoy en día no tengan centros delanteros de calidad, o al menos que estén al nivel de lo que es el resto de la selección. Y si les gustaría que hagamos esto, pero con otra posición, por ejemplo 7 grandes selecciones que no tienen buenos arqueros, déjenlo en los comentarios y dejen su me gusta. Sin dar mucha más vuelta, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y nos estamos viendo mañana en un próximo video.